Capítulo 1. Los ecos del pasado. En un pintoresco pueblo, oculto entre colinas ondulantes y frondosos bosques, vivía una mujer llamada Lila. Sus días transcurrían entre la soledad de su hogar y los susurros del viento en el parque, un lugar que guardaba los recuerdos más preciados de su infancia. Lila era una violinista excepcional, conocida no solo por su virtuosismo técnico, sino por la profunda emoción que imprimía en cada nota. Aquellos que la escuchaban sentían que su música podía transmitir tanto las alegrías más luminosas como las penas más profundas. Sin embargo, detrás de su delicado talento y de la gracia con la que se desenvolvía en el escenario, se escondía un alma marcada por el dolor. Lila había perdido a su hermano menor, Nico, en un trágico accidente unos años antes, una pérdida que la había sumido en una tristeza insondable. Desde aquel fatídico día, la música que antes fluía con facilidad desde su corazón se había transformado en un eco sombrío de su aflicción. Cada acorde que tocaba, cada melodía que creaba, parecía arrastrar con ella la sombra de ese dolor que no la dejaba respirar. A diario, Lila visitaba el parque donde ella y Nico solían pasar horas jugando cuando eran niños. Aquel parque era su refugio, un lugar donde podía sentir la presencia de su hermano en cada rincón, en cada árbol, y en el suave murmullo del viento entre las hojas. Se sentaba en su banco favorito, uno que ellos mismos habían bautizado como el Banco de los Secretos, porque era allí donde compartían sus sueños de juventud. Lila llevaba consigo su violín, el mismo que Nico le había regalado antes de partir, y tocaba melodías que se entrelazaban con la brisa, como si intentara enviar su música hacia el cielo, hasta donde Nico pudiera oírla. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la música nunca sonaba como antes. Algo dentro de ella estaba roto, y cada vez que sus dedos rozaban las cuerdas, el sonido que emergía era incompleto, fragmentado, como su propio corazón. La pérdida de Nico había dejado una cicatriz tan profunda que parecía imposible de curar. Lila sentía que su vida había quedado estancada en aquel día trágico, y aunque el tiempo avanzaba, ella permanecía atrapada en el dolor de su ausencia. Una tarde de otoño, cuando el aire comenzaba a tornarse fresco y las hojas se arremolinaban en tonos de dorado y rojo, Lila fue al parque como de costumbre. Se sentó en el banco con su violín en las manos, y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica, una que resonaba con la tristeza que llevaba en su pecho. Las notas se extendían por el aire, mezclándose con el sonido lejano del viento y el crujir de las hojas secas bajo los pies de los transeúntes. Mientras tocaba, sus ojos se posaron en un grupo de niños que jugaban cerca. Corrían y reían, sus risas resonando como campanillas en el aire tranquilo de la tarde. Jugaban a las atrapadas, y sus gritos de alegría llenaban el parque de una energía vibrante y contagiosa. Lila hizo una pausa en su interpretación, sorprendida por la vida que emanaba de esos pequeños cuerpos en movimiento. Los observó por un momento, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y anhelo. Recordó cómo solía correr con Nico, cómo su risa hacía eco en esos mismos rincones del parque, y por un instante, una chispa de calidez iluminó su corazón. Decidió cambiar el tono de su música. Sus dedos, que antes tocaban una melodía llena de tristeza, comenzaron a deslizarse por las cuerdas en busca de un ritmo más alegre, más vivaz. Empezó a tocar una melodía ligera, que parecía bailar en el aire con la misma ligereza con la que los niños corrían por el césped. Al escuchar el cambio en la música, los niños se detuvieron, mirándola con curiosidad. Sus rostros se iluminaron, y poco a poco comenzaron a moverse al ritmo de la música. Sus pies, que antes corrían sin dirección, ahora bailaban al compás del violín de Lila, y sus risas se fundieron con las notas que ella tocaba. Fue un momento mágico.
Por primera vez en mucho tiempo, Lila sintió algo más allá del dolor. Sentía que su música no solo estaba llegando a los oídos de esos niños, sino que también estaba sanando una pequeña parte de su propio corazón. El parque, que antes parecía un lugar lleno de recuerdos dolorosos, comenzó a transformarse frente a sus ojos en un espacio de vida y alegría. Mientras tocaba, los niños reían, y sus risas se convertían en la armonía perfecta para la melodía que surgía de su violín. Entre los niños, había uno que destacaba. Se llamaba Max, y aunque intentaba sonreír y jugar como los demás, sus ojos delataban una tristeza que Lila reconoció de inmediato. Era una tristeza similar a la que ella misma había llevado tanto tiempo. Max había perdido a su padre recientemente, y aunque era muy joven, el dolor de la pérdida lo acompañaba en cada paso que daba. Mientras los demás niños danzaban despreocupados, Max se quedó quieto, observando a Lila con una mirada que parecía pedir algo más que música. Cuando Lila lo vio, algo en su interior se conmovió profundamente. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, le recordaban a los suyos propios en los días más oscuros de su duelo. En ese momento, sin decir una palabra, se formó un vínculo entre ellos. A través de la música, Lila y Max compartieron un momento de comprensión mutua, un momento en el que ambos reconocieron que, aunque el dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, es posible encontrar pequeños destellos de esperanza. A medida que el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de colores anaranjados y rosados, Lila y Max intercambiaron una mirada silenciosa que lo decía todo. En esa mirada estaba la promesa de que, aunque la tristeza era profunda, había un camino hacia la sanación, y ese camino, tal vez, comenzaba con la música. Capítulo 2. La armonía sanadora. Los días se deslizaban con la suavidad de las hojas otoñales que caían en el parque, y Lila, cada vez más, se encontraba volviendo a aquel lugar que le había dado tanto consuelo y tristeza. Había algo mágico en ese espacio, donde los ecos de su dolor se mezclaban con los sonidos de la vida que seguía su curso. Los niños, con su risa despreocupada y sus juegos bulliciosos, se habían convertido en una parte vital de su rutina. Cada vez que Lila llegaba con su violín en mano, los pequeños corrían hacia ella como si fueran atraídos por un imán invisible. La alegría que irradiaban parecía llenar el vacío que el dolor había dejado en su corazón. Inspirada por la energía juvenil de los niños, Lila comenzó a transformar su música. Antes, las notas que tocaba eran una extensión de su pena, una tristeza que se filtraba en cada melodía. Pero ahora, algo dentro de ella estaba cambiando. Los recuerdos de Nico seguían allí, firmes y dolorosos, pero ya no la aplastaban con tanta fuerza. Los niños le daban una nueva perspectiva, y eso la llevó a experimentar con su violín de una manera que no había hecho en años. Su música empezó a reflejar un delicado equilibrio entre la tristeza que aún la habitaba y la alegría que comenzaba a florecer a su alrededor. Una tarde, mientras Lila terminaba una de sus interpretaciones, Max, el niño que había perdido a su padre, se acercó tímidamente a ella. Llevaba un cuaderno viejo entre las manos, las páginas llenas de garabatos infantiles y notas que parecían hechas con torpeza. Con una sonrisa tímida, le preguntó si podía unirse a ella para tocar música. Lila, sorprendida por la petición, titubeó. Nunca había tocado con alguien más desde que Nico se fue, y la idea de compartir ese espacio sagrado con otra persona le provocaba una mezcla de miedo y curiosidad. Sin embargo, había algo en los ojos de Max, una chispa de esperanza, un deseo de conectar, que le recordaba a Nico. Lila vio en él ese mismo anhelo por encontrar consuelo a través de la música, y su corazón se ablandó. Asintió con una sonrisa leve, y le pasó su viejo violín.
A partir de ese día, Max y Lila comenzaron a tocar juntos. Al principio, las melodías eran sencillas y torpes, pero había una magia en la imperfección de esos sonidos. Max, aunque aún inexperto, tenía un alma musical, una conexión innata con las notas que fluían del violín. Lila, en su papel de mentora, se convirtió también en alumna. Mientras le enseñaba a Max a dominar las cuerdas, él compartía con ella historias sobre su padre. Le hablaba de cómo su padre solía tocar la guitarra en las tardes de verano, de las canciones que inventaban juntos mientras paseaban por el campo. Esas historias llenaban a Lila de una nostalgia dulce, una que no era dolorosa, sino reconfortante. Con cada lección, con cada nota que lograban tocar en armonía, Lila sentía que el peso de su tristeza disminuía. Era como si, a través de la música, estuviera encontrando un nuevo propósito, una razón para seguir adelante y celebrar la vida, en lugar de lamentar la muerte. Los niños que antes jugaban a su alrededor empezaron a unirse a sus sesiones musicales. Algunos traían pequeñas flautas, otros simplemente se sentaban y escuchaban en silencio, encantados por las melodías que se creaban frente a ellos. El parque, que una vez había sido solo un refugio para el dolor de Lila, se transformó en un espacio de sanación colectiva. Las notas que salían de su violín se extendían como una suave brisa, tocando los corazones de quienes las escuchaban. Fue entonces cuando Lila tuvo una idea que cambiaría su vida y la del pueblo para siempre. Una tarde, después de una intensa sesión de música con Max y los niños, se le ocurrió organizar un concierto en el parque. No sería solo un evento musical, sino un espacio donde la comunidad pudiera reunirse, compartir sus propias historias de pérdida, amor y sanación, y encontrar consuelo en la presencia de los demás. La música sería el lenguaje común, el puente que uniría sus corazones en un acto de solidaridad y celebración de la vida. Lila se emocionó con la idea, y sin perder tiempo, comenzó a planificar el evento. Con la ayuda de Max, difundieron la noticia por todo el pueblo. Hablaron con los vecinos, visitaron las casas de aquellos que sabían que habían sufrido pérdidas recientes, y les invitaron a participar. La respuesta fue abrumadora. La gente, sedienta de un espacio donde pudieran expresar sus emociones más profundas, se mostró entusiasta. Pronto, el parque se llenó de actividad mientras los preparativos para el concierto tomaban forma. El día del concierto se acercaba, y Lila, aunque emocionada, también sentía una creciente ansiedad. Nunca antes había compartido su dolor de una manera tan pública, y el miedo a exponerse era grande. Pero Max, con su presencia tranquila y su determinación, la alentaba a seguir adelante. El joven, que al principio se había acercado a ella buscando consuelo, ahora se había convertido en su mayor apoyo. Los días previos al concierto fueron un torbellino de emociones. Lila y Max practicaban sin descanso, afinando cada detalle de su presentación. Los vecinos se ofrecieron para ayudar con la organización, decorando el parque con luces colgantes y preparando espacios donde la gente pudiera sentarse y compartir sus historias. Cada rincón del parque comenzó a llenarse de vida, como si el evento en sí ya estuviera actuando como un bálsamo para las almas heridas del pueblo. Finalmente, el día del concierto llegó. El parque, iluminado por la suave luz del atardecer, estaba lleno de rostros ansiosos y corazones abiertos, listos para dejarse llevar por la música y la magia de la noche que prometía ser inolvidable. Lila, de pie junto a Max, observó a la multitud con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que aquella noche no sería solo un concierto, sino un acto de sanación colectiva, un momento en el que las notas de su violín entrelazarían las vidas de todos los presentes en un hermoso tapiz de amor, pérdida y, sobre todo, esperanza.
Capítulo 3. Una noche de transformación. La tan esperada noche del concierto llegó como un susurro entre las estrellas, llenando el parque de luces centelleantes y una atmósfera de expectación palpable. La transformación del lugar era mágica, como si la misma naturaleza hubiera conspirado para que esa noche fuera especial. Lila, de pie detrás del escenario, podía escuchar el suave murmullo del público. Era una mezcla de risas, susurros y el ocasional crujido de hojas bajo los pies, pero lo que más sentía era la energía, esa vibrante anticipación que parecía impregnarlo todo. Su corazón latía con fuerza, como si el propio aire estuviera lleno de promesas y recuerdos. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este no era un concierto cualquiera, era la culminación de semanas de sanación, una manifestación de todo el dolor, el amor y la esperanza que había experimentado desde la pérdida de Nico. Pero a su lado estaba Max, con su sonrisa serena y sus ojos llenos de apoyo incondicional. Él también había recorrido un largo camino, y juntos estaban a punto de compartir algo más grande que la música, una historia que hablaba de duelo, pero también de recuperación y amor. Cuando ambos se acercaron al centro del escenario, las luces brillaron sobre ellos, y por un instante, Lila sintió que todo se detenía. Tomó una respiración profunda, y cuando sus dedos tocaron las cuerdas de su violín, el mundo pareció alinearse. La primera nota flotó en el aire como una pluma, y pronto fue seguida por el cálido acompañamiento de Max. Sus melodías se entrelazaban en un hermoso diálogo, creando un tapiz sonoro que no solo resonaba en el parque, sino también en los corazones de quienes los escuchaban. Lila tocaba con el alma desnuda. Cada nota que emitía era un eco de su propio viaje emocional, desde la oscuridad del dolor más profundo hasta la luz que había encontrado en la compañía de Max y la comunidad que la rodeaba. Las cuerdas de su violín vibraban no solo con la técnica impecable que siempre había poseído, sino con una emoción cruda que hacía que la música hablara un idioma universal, uno que todos podían entender. Era un relato en sonidos de las cicatrices que llevamos y de cómo esas cicatrices, con el tiempo, pueden transformarse en señales de amor. Max, a su lado, complementaba su música con una profundidad que superaba su juventud. Las notas que tocaba no eran las de un niño cualquiera, eran las de un alma vieja, una que había conocido la tristeza y el dolor, pero que también entendía el poder de la música para curar. Mientras ambos tocaban, la armonía que creaban no solo hablaba de sus pérdidas, sino también de sus esperanzas. Era un recordatorio de que, aunque el dolor nos cambia, también puede enseñarnos a ver la belleza en los momentos más pequeños. A medida que el concierto avanzaba, Lila comenzó a notar las reacciones del público. Algunos espectadores tenían lágrimas en los ojos, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de conexión, de reconocimiento, como si la música hubiera tocado algo profundo dentro de ellos, algo que quizás habían guardado durante mucho tiempo. Otros sonreían, no de una manera superficial, sino con una ternura que solo viene de entender lo que significa perder y encontrar el camino de regreso a la vida. La música estaba haciendo lo que Lila siempre había soñado, unir a las personas a través del dolor y la alegría, mostrándoles que ninguno de esos sentimientos tenía que existir de manera aislada. En algún momento, mientras tocaban, vio a personas abrazándose. Algunos se tomaban de las manos, mientras otros murmuraban palabras suaves a los que estaban a su lado. Había parejas que intercambiaban miradas cómplices, recordando quizás sus propias pérdidas, o tal vez encontrando consuelo en el hecho de que no estaban solos en su dolor. Cada rincón del parque estaba lleno de una energía compartida, una especie de catarsis colectiva que parecía tejerse a medida que las notas flotaban por el aire. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un anciano,
que había estado sentado en silencio durante gran parte del concierto, se levantó y comenzó a contar una historia sobre su difunta esposa. Lo hizo entre lágrimas, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. La audiencia escuchó con atención, y cuando terminó, varios otros se animaron a compartir sus propias historias. Fue en ese momento cuando Lila comprendió que este concierto no era solo sobre música, era sobre la comunidad, sobre el poder de compartir el dolor y convertirlo en algo hermoso y liberador. Finalmente, cuando la última nota del violín de Lila se desvaneció en el aire, hubo un silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de respeto y reflexión. El parque entero parecía contener la respiración por un momento, y luego, como una ola rompiendo contra la orilla, el aplauso estalló. Fue un aplauso largo y sentido, que se elevó como un eco en el aire nocturno. Lila sintió que su corazón se expandía con una mezcla de alivio y alegría. Habían logrado lo que se propusieron, habían tocado no solo música, sino almas. Cuando Lila y Max dejaron sus instrumentos, ambos se miraron con una comprensión tácita. Sabían que esa noche no solo habían dado un concierto, habían iniciado una transformación, tanto en ellos mismos como en aquellos que habían asistido. La música que compartieron no era simplemente un entretenimiento, sino un acto de sanación profunda, un recordatorio de que el duelo no tenía que ser un final, sino una transición hacia algo nuevo y hermoso. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el parque y la gente se retiraba lentamente, abrazando a sus seres queridos, Lila sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, aunque Nico ya no estaba físicamente a su lado, su espíritu vivía en cada nota que tocaba, en cada sonrisa que veía en el rostro de quienes habían compartido ese momento con ella. Y más allá de eso, comprendió que el dolor y la alegría podían coexistir, que ambas emociones eran parte del mismo viaje, y que, al final, lo que realmente importaba era el amor que unía todo. Epílogo, el legado del amor. En los meses que siguieron al inolvidable concierto, Lila y Max se encontraron sumergidos en una rutina enriquecedora. Continuaron tocando juntos, no solo como un dúo musical, sino como un vínculo forjado a través de sus experiencias compartidas. Cada semana, se reunían en el parque, donde las hojas verdes danzaban con la brisa y el aire estaba impregnado de risas infantiles. Juntos, crearon un espacio seguro donde podían dejar fluir su música y sus emociones, un refugio en el que cada nota resonaba con significado. El primer aniversario del concierto llegó rápidamente. La comunidad, conmovida por el impacto que había tenido el evento en la vida de muchos, decidió convertirlo en una tradición. Así nació el Concierto de la Sanación, un evento anual que reunió a familias, amigos y vecinos para honrar a sus seres queridos. Desde aquel momento, el parque se transformó en un santuario donde las historias de amor y pérdida se entrelazaban, y donde la música se convertía en el hilo conductor que unía a todos. Los preparativos para el concierto comenzaron meses antes. Lila y Max se sumergieron en la organización del evento, promoviendo la participación de otros músicos locales y creando un ambiente de comunidad. Se animó a cada asistente a traer fotos de sus seres queridos y a compartir historias que, aunque tristes, estaban llenas de amor y gratitud. El parque se llenaba de mesas decoradas con flores y velas, donde cada rincón emanaba un sentido de unión y pertenencia. El día del concierto, el parque brillaba con luces cálidas y una atmósfera de expectación. Las risas de los niños resonaban en el aire mientras las familias se reunían, llevando consigo recuerdos y esperanzas. Lila se sentía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Sin embargo, cuando miró a su alrededor y vio las caras de la comunidad que había crecido a su lado, su corazón se llenó de gratitud.
comprendió que este evento no solo era un homenaje a sus seres queridos, sino también una celebración de la vida y la capacidad de sanar juntos. Cuando el concierto comenzó, las melodías de Lila y Max fluyeron por el aire, más profundas y resonantes que nunca. Cada nota tocada era un tributo a Nico y a todos los que habían partido, un recordatorio de que aunque sus cuerpos no estuvieran presentes, sus espíritus siempre vivirían en la música y en los corazones de quienes los amaron. La conexión que Lila había sentido por primera vez en el escenario ahora se amplificaba en el contexto de la comunidad, donde el dolor era compartido y la alegría multiplicada. Las historias compartidas por los asistentes llenaron el parque con una calidez especial. Un abuelo habló de su esposa, cuya risa aún iluminaba sus recuerdos. Una madre compartió la historia de su hijo, cuyas travesuras llenaban su hogar de alegría. Cada testimonio resonaba con autenticidad, y Lila se dio cuenta de que la música había creado un puente que permitía que el amor y el duelo coexistan en un mismo espacio. Era un recordatorio de que el proceso de sanación no se trataba de olvidar, sino de recordar y celebrar. A medida que el sol se ocultaba, Lila y Max se unieron a otros músicos locales en el escenario. La música que se desató esa noche era un himno de esperanza, una sinfonía de emociones que envolvía a todos los presentes. Con cada acorde, Lila podía sentir que el espíritu de Nico danzaba con ellos, un testigo silencioso de la magia que habían creado. Las lágrimas fluían entre las risas, y el aire estaba cargado de una energía palpable, como si el amor de aquellos que habían partido estuviera abrazando a todos en el parque. Con el tiempo, el concierto de la sanación se convirtió en un evento esperado en la comunidad, donde la música y la memoria se entrelazaban cada año. Lila, a medida que pasaban los meses, empezó a experimentar un cambio dentro de sí misma. La tristeza que había sentido al principio se transformó en una especie de calma, un entendimiento de que la vida continuaba a pesar de la pérdida. La música no solo había sido su refugio, sino también su manera de conectar con los demás, de construir un legado que trascendía su dolor. El legado de amor que había construido se volvió un faro de esperanza. Lila comenzó a enseñar a otros niños a tocar el violín, compartiendo con ellos no solo técnicas musicales, sino también las lecciones de vida que había aprendido a lo largo de su propio viaje. En cada lección, les hablaba de la importancia de la conexión, de la necesidad de expresar lo que sentían y de encontrar belleza en las notas que interpretaban. A través de su música, Lila empezó a ver cómo el amor que una vez sintió perdido irradiaba a su alrededor, tocando los corazones de quienes la escuchaban. El parque, una vez un lugar de tristeza, se había convertido en un símbolo de sanación y comunidad, un espacio donde los recuerdos eran honrados y la vida celebrada. Las melodías que tocaban no solo eran un reflejo de su historia, sino también de las historias compartidas de todos aquellos que habían encontrado consuelo en su música. Mientras observaba el atardecer sobre las colinas desde el parque, Lila sintió una profunda paz en su interior. Sabía que ya no estaba sola, tenía una comunidad que comprendía su dolor y celebraba su alegría. Juntos, habían creado una sinfonía de sanación, un testimonio del poder del amor y la conexión en medio de la pérdida. Así, la historia de Lila se convirtió en un legado que inspiraba a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. La música, un arte que había sido su refugio, se había transformado en un vehículo de amor y esperanza. Las notas que una vez se sintieron llenas de tristeza ahora eran un himno de vida, una celebración del amor que siempre perduraría. Cada año, en el concierto de la sanación, las historias y las melodías se entrelazaban en una hermosa danza, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede brillar con una intensidad que sana y transforma.